Cuénteme un poquito de su infancia y de su hogar. A ver, yo nací en un hogar que todavía creo hoy que no se ha habido conformar, con un papá y una mamá completamente diferentes. Eso, antes de haberse creado ese hogar, ya estaba destinado a acabarse. Pues mi papá muy rumbero, muy parrandero, muy jodón, y mi mamá muy tranquila, muy juiciosa, pues como que iban por caminos distintos. Se casaron y desde ese momento que se casaron empezaron a haber conflictos por la tomadera de trago de mi papá y la rumbeadera de mi papá. Y nacimos mi hermano y yo. Felipe es 2 años menor que yo, en una burbuja de cristal. Entonces, con apartamento en Estados Unidos para pasar vacaciones, socios del Country Club de Bogotá, Colegio Anglo Colombiano, bueno, todos los juguetes. Y yo los recuerdos que tengo chiquito no son muchos. Hay algo ahí como que medio los bloqueó seguramente, pero siempre como mucho alrededor de la fiesta, de la rumba y del trago. Recuerdos como que mi abuelo chiquito en la finca a mí me daba los cunchos de aguardiente, las copas que él se tomaba, y me decía: Chino, porque usted va a tomar mucho en su vida, es mejor que de una vez aprenda a tomar desde chiquito. Con mucha permisividad en mi casa, siempre como que lo que había de común denominador era el sí ante cualquier cosa que se pedía. Entonces yo, pues siempre que pedía alguna cosa, siempre me la daban. Es más, me la daban con intereses. Si yo pedía 5, me daban 10 por si acaso. Pues porque como que tal vez era como el concepto de la felicidad. En la medida que tengamos cosas, vamos a ser felices. ¿Fue una infancia estable, normal dentro de los tantos traumas que hay? ¿No hubo mayores cosas graves? Por ahí hasta los 7 años. Como a los 7 años me tocó presenciar una vez a mi papá borracho poniéndole la mano a mi mamá. En una finca en Medellín, entré a una habitación oyendo gritos y mi papá como que le estaba, no sé, si pegando cachetadas o puños o empujándola o algo. Y mi mamá estaba en una cama gritando y pidiendo ayuda y mi papá estaba muy borracho, muy borracho. Y yo creo que a partir de ese momento los recuerdos cambian. Pero la gran mayoría de esos recuerdos siguen teniendo la misma connotación de drama ya, peleas, gritos, lágrimas. Nunca volví a ver como violencia física, pero sí mucha violencia verbal en mi casa. Mucho dolor y mucho sufrimiento y muchos gritos de mi mamá y mi papá, un papá medio ausente, pero cuando llegaba estaba con tragos, y yo muy traumatizado en el no deseo de volver a ver eventos como ese. Entonces yo me escondía bajo mi cama cuando mi papá llegaba y como que pensaba que al estar escondido bajo la cama con la puerta cerrada no iba a presenciar esas cosas. ¿Y su papá nunca se rehabilitó? Sí, mi papá, pero no fue que se rehabilitó. Seguramente ya después de muchos años de estar jodiendo, subiendo y bajando, la vida le pasó la factura y él mismo tomó la decisión en algún momento de dejar ese estilo de rumba o de vida, ¿no? Tomó mucho trago, parrandió mucho y jodió mucho la vida. Yo creería que por ahí hasta hace unos 20 años, tal vez. Pero de ahí para atrás, pues todos los recuerdos tienen que ver con mi viejo de fiesta brava. Y cuando él se separa y se casa por segunda vez, su segunda esposa, diciéndome a mí: necesito que me ayudes a ir a buscar a tu papá, y salir uno a la 1 y 2 y 3 de la mañana en el carro, a ir a un bar o al otro, a un sitio al otro, hasta encontrar a mi papá muerto, la borrachera en algún sitio con gente. Esos recuerdos los tengo mucho. ¿Ahí qué edad tenía usted? Mis papás se separaron cuando yo tenía 14 años, y yo creo que entre esa edad y por ahí los 22 años míos, viví mucho el tener que ir a buscar a mi papá o presenciar momentos hartos de mi papá borracho en diferentes sitios. ¿Y eso cómo se conecta con el inicio de su consumo? El inicio de mi consumo viene un poquito después de la separación de mis papás. Mi mamá empieza a trabajar, Felipe y yo nos quedamos viviendo con mi mamá, y entonces mi mamá empieza a trabajar, entonces quedamos un poquito abandonados, mi hermano y yo, porque mi papá siguió pues con su estilo de vida, pero ya no dentro de nuestra casa, sino en su apartamento de separado, en donde seguía girando mucho, pagando todo, pero pues ya no tenía a mi mamá jodiendo la vida al lado, entonces digamos que ya se desaforó más la rumba, ¿no? Y mi mamá empieza a trabajar en un cargo que implica que esté casi que la mitad del año fuera de Colombia. Entonces mi hermano y yo nos quedamos en la misma casa grande, con los mismos choferes, las mismas empleadas, la misma plata, sin papá y sin mamá. Y yo soy el hermano mayor, entonces digamos un poquito hago lo que se me dé la gana. Y ahí es cuando conozco primero el alcohol, después la marihuana y después la cocaína. La marihuana nunca me gustó, pero la cocaína y el alcohol sí me encantaron desde el inicio, desde que empecé a consumir.
y empecé a parchar con una gente mayor que yo. Entonces pues me sentía grande, me sentía importante, me sentía que hacía parte me sentía chacho, miraba por encima del hombro. Yo a los 14 y 15 años estaba metido en discotecas, pues porque esta gente entraba a discotecas y sobornaban a la persona de la puerta y me dejaban entrar. Entonces yo parchaba con niñas y con pelados de 17 y 18 años teniendo 14 o 15. Y entonces pues era un parche para mí en ese momento súper bacano. No tengo a nadie que me joda la vida. Yo llamaba a mi papá y le decía, necesito que me prestes el carro con el chofer, y me decía, ahí va el chofer a recogerlo y lleva plata para lo que necesite. Yo no tenía un horario de llegada, y cuando mi mamá trataba de ejercer un poquito de mano dura en el tema, pues mi papá, en su personalidad que es fuerte, pues se imponía, ¿no? Entonces yo me cobijaba ante la permisividad de mi papá, ¿no? Tan al punto que me fui a vivir con mi papá, y pues mi papá vivía de fiesta y yo vivía de fiesta. Entonces pues se volvió más desorden todavía, ¿no? Y hay unas fotos por ahí en una rumba en mi casa en donde estamos un grupo de amigos míos como haciendo un círculo, bebiendo todos de rumba, y en la mitad del círculo hay un personaje arrodillado en el piso con una corbata enrollada en la cabeza, sin camisa. Mi papá era de los que se iba al mediodía a rumbear a Andrés Carne de Res de Chía y me decía, si quiere caer, caiga ya. Y yo llegaba a las 8 de la noche con 6 carros de amigos míos plagados de gente, y mi papá, cagado la perra, salía a las 8 de la noche abrazado a 2 amigos y me daba un voucher de una tarjeta de crédito firmada en blanco para que yo pagara la cuenta. Me decía, al final de la noche llene el valor y yo los invito. Y entonces pues mi papá era el bacán, el que nos acolitaba a todos todo. Le prestaba su carro a mis amigos, me lo prestaba a mí, nos daba plata. Cuando algún amigo mío se emborrachaba y llegaba, no podía llegar a la casa porque lo iban a capar en la casa, mi papá le decía que llegue a la mía y yo le cubro el culo. Mejor dicho, mi papá era el papá bacán conmigo y con mis amigos. ¿Y en qué momento ya hubo como una primera cagada que prendiera las alarmas? Yo creo que desde el inicio. Lo que pasa es que las cagadas fueron progresivas, ¿no? Entonces, si hoy miro cagadas chiquitas iniciales, pues perder un año, o robarme el examen final para que no sé qué, entonces me echaban del colegio, o no llegar a clase por haberme enfiestado, y entonces yo salía para el paradero a las 6:30 de la mañana uniformado, y en vez de irme para el colegio, arrancaba y me iba para el casino en el hotel de Kendama en el centro, y me la pasaba todo el día metida en el casino, bebiendo, metiendo y apostando con plata que le había robado a mi papá. Cagadas chiquitas de ese calibre que fueron creciendo en el tiempo, y obviamente en la medida que fue pasando el tiempo, pues las cagadas cogieron un color cada vez más oscuro, ¿no? ¿Cómo cuándo? Cuénteme un poquito ahí la evolución de la adicción. Yo no sé muy bien esta raya sutil e invisible que pasa uno de ser un rumbeador social a volverse un adicto. No sé exactamente cuándo fue, pero en algún momento empecé a darme cuenta que siempre estaba buscando excusas para irme de rumba, que inclusive salía a rumbear solo, que de pronto un miércoles o un jueves, y de pronto cogía el carro y me iba para un bar solo, y me sentaba solo en un bar a beber y a meter perico en el baño, y siempre pues conseguía parche desconocido obviamente, y terminaba 1 y 2 días metido en rumbas con gente pues rarísima, ¿no? Pero empecé a abusar cada vez más del alcohol y la cocaína, hasta puntos en donde llegué a hacer cosas bajo el efecto de las sustancias que todavía hoy me cuesta mucho trabajo creer que sí las hice. Una vez encendí a una novia a puños, por ejemplo, una noche en un motel, porque ella no me dejaba pedir más cocaína, y entonces yo me puse agresivo y la dormí a punta de puños. Una vez terminé montado en una avioneta con unos mafiosos peruanos llevando cocaína al Perú. Cuénteme esa anécdota. Estábamos en una discoteca y yo estaba en el último piso, en el baño del último piso, y me puse a meter perico, y entró un man, y el man se puso a meter perico al lado mío, un peruano. Y digamos que nos hicimos amigos metiendo perico en el baño, ¿no? Pues ¿qué amistad puede haber metiendo perico después de 3 minutos? Pues nada. Pero el man me dice, venga, lo invito a mi mesa y le presento a la gente con que estoy. Y a mí se me borraba mucho la película en la mitad de las rumbas, entonces yo no me acuerdo mucho qué pasó esa noche. Pero lo siguiente que me acuerdo es que amanezco en una finca en el norte de Lima, en Perú, con unos mafiosos peruanos celebrando que habíamos coronado un cargamento de perico y nos habíamos montado una avioneta privada del man a llevar X cantidad de perico. Y una vez un jíbaro gay
que era el que me vendía a mí el perico, me hizo bajarme los pantalones y dejarme tocar del man para que me diera una dosis porque yo no tenía plata. Le robaba plata a mi papá como un demente, porque mi papá tenía la usanza que yo, bien o mal, heredé, que es que siempre tengo efectivo en mi billetera, siempre. Y le robaba el carro a mi papá y estrellaba el carro a mi mamá. Y empecé a meter, por ejemplo, a deshoras, no porque signifique que meter en ciertas horas esté bien o mal, pero cuando de golpe usted se levanta después de una rumba de 3 días un martes y a las 10 de la mañana en Guayabado, vuelto nada, pasado por 3 días de rumba, lo primero que siente es esto, lo único que me lo quita es un pase perico y se mete un pase perico el martes a las 10 de la mañana solo, pues el tema se empezó a salir de control de una manera muy rápida. Me ofrecieron otras sustancias, probé otras sustancias, pero probé una vez una cosa, probé una vez, nada me gustaba. Lo único que me gustaba era el perico y el aguardiente. ¿Qué probó que no le gustó? Probé heroína una vez, inhalada, además probé heroína por equivocación. Claro que no fue un tema consciente, en alguna rumba pasaron una bolsa que tenía heroína y yo pensé que era perico y me metí un pase inhalado y me dio una marquera la berraca y después fue que vine a entender que era heroína. Un par de veces fumé bazuco también sin saber que era bazuco, pensando que era hierba, pensando que era marihuana. Un par de veces metí ácidos, una vez metí una pepa que ni sé de qué será. Y alguna vez en alguna discoteca, en algún bar ahí como de mala muerte, estaban con una vaina de ácidos raras, entonces dije, venga, probamos, y me metieron un par de ácidos en un trago y terminé con una paranoia pensando que todo el mundo me iba a chuzar, y un amigo mío me encontró así loco y me echó al hombro y me llevó a hacer una limpieza gástrica en una clínica y encontraron que me había metido unos ácidos o no sé qué, pero digamos que probé varias cosas, pero nada me gustó. ¿Y hasta ese momento había habido intentos de rehabilitarse? No, mi papá alguna vez me llevó a donde un psiquiatra que existía en esa época muy famoso que se llamaba Francisco Cobos, que tenía un consultorio en La Fontana, ahí al lado del Unicentro. Y yo tengo el recuerdo de llegar allá una vez a cita con el man y que miraba yo las paredes y no había un espacio en donde no hubieran diplomas y diplomas y diplomas y diplomas. El tipo aparentemente una eminencia. Pues fui como a, no sé, 4 o 5 semanas de terapias con el man. Y yo sentía que iba y hablaba con un hindú, con un chino. Como que todo lo que él me decía yo no sabía, no entendía nada, pero iba como por dar gusto. Y en algún momento, principios del año 90, un amigo mío que estaba, con el que yo parrandeé mucho y metí mucho, él había entrado al programa de Narcóticos Anónimos. Y entonces algún día lo llamé y le dije que tenía ganas de parar y me llevó a un grupo y estuve con él y me gustó. Y entonces ahí empezó como un poquito el trajín de empezar a buscar un deseo por hacer algo. Pero pues yo iba al grupo y tenía cita con el jíbaro 2 horas después. Y a los 3 o 4 días volví al grupo y decía, weón, vine hace 3 días, pero salí, fui, compré y metí 3 días y otra vez quiero parar. O sea, había como una confusión entre quiero, debo y necesito darle gusto a alguien con esto. O sea, era como un híbrido extraño porque realmente yo no estaba con deseos de dejar de consumir. Yo creo que era como una búsqueda de vamos a ver si puedo echar para atrás la adicción y volver a ser un consumidor social, como aprender a consumir, digamos, ¿no? Cosa que ya no se puede aprender, cuando uno ya pasa la raya no puede aprender. Y ahí duré del año 90 al 95, como en varios intentos, lograba dejar de consumir periodos de 20 días, 15 días, pero volvía y arrancaba, güey. En los grupos de Alcohólicos Anónimos, cuando uno llega la primera vez, le dan una ficha blanca de solo por hoy de bienvenida. Y yo tengo, creo que son 12 o 13 medallas acumuladas blancas de bienvenida. O sea, 12 o 13 veces llegué a grupos nuevos por primera vez pidiendo ayuda en esos 5 años, en ese intento, esos 5 años de dejar de consumir. Hasta que finalmente, pues tuve una sobredosis de cocaína en marzo del 95. Yo creo, después en terapia, como que me di cuenta que era una búsqueda inconsciente de morirme, porque fue comprar una dosis muy alta de perico, meterme en un cuarto, en un motel en el centro, sin avisarle a nadie, convencido que esa dosis me iba a matar. Además venía de varios meses donde ya mi familia me ha quitado el apoyo, me han echado a la casa, me han quitado todo el apoyo económico. Y
Y empezó como un declive emocional, depresivo, de ya no quiero seguir viviendo, pero no tengo el valor de pegarme un tiro, y no quiero seguir metiendo, pero no puedo dejar de meter, y esto me quedó grande, y entonces me rindo. Entonces mucha tristeza, soledad, depresión, meter solo. Y entonces en esa época, en marzo del 95, fue como voy a irme a meter aquí con la esperanza de ojalá me pueda morir. Y me metí una periquera loca de 2 días solo encerrado en un cuarto, y de ahí terminé en una clínica de desintoxicación, 2 platinas iniciales en el tabique, de reconstrucción del tabique. ¿Y quién lo salvó ahí? Un personaje me encontró en el motel y logró conseguir datos y me llevaron a esta clínica. Y estando en esta clínica es donde mi mamá me dice que tiene una posibilidad terapéutica para ayudarme. Y seguramente por la misma desesperación en que estaba, yo acepté sin saber muy bien a qué me le estaba metiendo. Mi familia me engañó, por fortuna, y me dijeron que yo me iba a ir a hacer un tratamiento en Italia que iba a durar entre 4 y 6 semanas. Y por el hecho de que era Italia y por el hecho de que era tan corto, como que accedí y dije, listo, me le mido. Terminé montado en un avión y me fui para un pueblito que se llama Castel Gandolfo, al norte de Roma, a una comunidad terapéutica especializada en adictos. Y allá llegué y me encontré que habían 140 locos encerrados allá haciendo rehabilitación, todos italianos. El único no italiano era yo. Y allá empezó pues este proceso de recuperación, ¿no? Desde el 18 de marzo del 95, donde pues dejé de consumir, pero más importante que haber dejado de consumir, pude hacer un tratamiento real de lo que estaba pasando por dentro. Más allá de pensar que mi problema era la cocaína o el alcohol, que era lo que yo pensaba y lo que estaba encima de la mesa y lo que se evidenciaba. El problema estaba en mi alma, que estaba rota, güey. Entonces yo tenía una cantidad de miedos, inseguridades, deficiencias, carencias, traumas, tristezas, que hacían que yo inconscientemente buscara escaparme de mi realidad a través de mis adicciones, porque pues no es solamente alcohol, cocaína, también eran temas sexuales y también temas de casinos y, mejor dicho, todo lo que hiciera que yo viviera al límite, bienvenido. Entonces en este proceso pude encontrar que lo que yo necesité o necesitaba en ese momento no era un proceso de rehabilitación, sino de rehumanización, un trabajo dirigido a mi alma. Estuve interno 23 meses. Iba por 4 semanas y terminé interno 23 meses. Y terminando el proceso, decidí dedicarme a esto. Y entonces allá miré alternativas y me quedé un tiempo más estudiando psicoterapia en adicciones. Después me quedé trabajando inclusive con la misma comunidad donde yo había estado interno un tiempo. Y después me devolví para Colombia. ¿Cómo fue ese regreso a pedir perdón y a reparar los daños? Fue un tema chévere porque yo tuve la oportunidad, mientras vivía allá, de venir unas 4 o 5 veces. Entonces, en la medida que yo venía, pues como que los lazos con la familia se fueron fortaleciendo y se fueron sanando. Ellos también tuvieron la oportunidad de viajar un par de veces a terapias familiares. Entonces, digamos, vivieron la evolución. ¿Sus 2 papás lo apoyaron durante todo el tiempo? Todo el tiempo. Al principio mi papá no, pero ya después se vinculó. Fue un par de veces y se remangó la camiseta y se la jugó también y fue muy apoyador del tema, ¿no? E inclusive el por qué me devuelvo yo a Colombia tiene mucho que ver con él, porque en algún momento a él alguien lo contacta para preguntarle sobre si es cierto que yo estoy trabajando en una institución en Italia y lo contactan de la alcaldía de Bogotá. Y él me pone en contacto con esa gente y esa gente lo que hace es proponerme que quieren abrir una comunidad terapéutica aquí en Bogotá para indigentes de la calle El Cartucho. Y me hacen una oferta de trabajo y creo que no han terminado de hacerme la oferta y yo ya estaba montado en un avión. Como que se me despertó el deseo de yo quiero dedicar mi vida a esto. Además se me despertó por una conversación que tuve con don Mario Piqui. Don Mario Piqui era el sacerdote, director y creador de esta comunidad terapéutica donde yo había estado allá. En algún momento yo le pregunté a él, después de un año de estar interno, que cómo hacía para retribuirles a ellos todo lo que han hecho por mí. Y el man me dijo, hágalo por alguien. Si usted tiene la oportunidad en lo que le queda de vida de ayudarle a una persona en este rollo, con eso salda la cuenta con nosotros. Entonces le dije, ok. Queremos contarles que en la no ficción, la casa productora de este podcast, hemos lanzado una página en Patreon.
A cambio de una donación mensual recibirán beneficios adicionales como acceso a partes no publicadas de las entrevistas, podrán enviarles preguntas directas a nuestros invitados, tener llamadas con los miembros del equipo, entre muchos otros beneficios. Pueden apoyarnos a partir de $2. Cada aporte es enorme para nosotros. Para donar, entren a patreon.com/lanoficción, patreon.com/lanoficción, o encuentren este link en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdennos a regar la voz. Díganles a sus familiares, amigos, novio o novia que este proyecto existe, que este podcast es buenísimo, si claro considera que es buenísimo. Y con eso vamos ampliando la red. Muchas gracias. Y cuénteme qué daños fueron los más difíciles de reparar. Ese proceso de pedir perdón, ¿cómo fue? Sabe que yo creo que no hubo tanta dificultad en el pedir perdón, porque a mí no me cuesta trabajo pedir perdón, porque mi personalidad es así. Pero más daño fue poder reencarrilar una vida de una manera sana. Porque es que yo aprendí a bailar, a tirar, a hablar, a relacionarme borracho y drogado. Yo aprendí a hacer todo borracho y drogado. Y de pronto un día, a los 24 años, dejar de meter y encontrarse que uno no sabe bailar salsa si no está drogado, sino que uno no sabe darle un beso a una vieja si no está drogado, que uno no sabe tener una conversación de 5 minutos con un amigo sin estar borracho. Esa parte, digamos, que fue la más difícil. Y hoy, teniendo casi 48 años, sigo diciendo que sigue siendo un proceso de aprendizaje. O sea, ahí siguen habiendo una cantidad de cosas en mi personalidad que hacen que se me despierte un chip en la cabeza en donde digo, si yo estuviera borracho o drogado, esto sería más fácil, ¿no? Yo soy adicto hasta el día que me muera y mi personalidad es una personalidad adictiva y yo me fumo 2 paquetes de cigarrillos al día, yo no me puedo fumar 5 cigarrillos y si yo voy a jugar golf 4 veces a la semana y si voy a trabajar, tengo que trabajar 16 horas al día. Y si voy tengo que hacerlo todo de una manera como llevada siempre al extremo. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Lo que pasa es que hoy está canalizado de una manera distinta. Entonces hoy, si es estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos 48 horas sin despegarme un solo minuto de ellos. No es, si quiero irme a drogar, me voy a drogar. No. Hoy digamos que canalizo esa personalidad o procuro canalizar esa personalidad en cosas positivas. Pero sí sigo teniendo una personalidad, siempre tendré una personalidad adictiva. Cuénteme con sus hijos cómo ha sido el proceso para contarles toda su historia. Mis hijos nacieron aquí, mejor dicho, desde el día que ellos nacieron, saben que su papá es un drogadicto y es un alcohólico en recuperación y se sienten orgullosos y felices de tener ese calibre de papá. Mis hijos conocen mi historia mejor que mi terapeuta, ¿no? O sea, mis hijos conocen con pelos y señales lo más crudo, porque se llama, yo soy muy crudo en mi honestidad con ellos en estos temas. O sea, desde que nacieron ellos saben cómo es la vuelta con su viejo. Ellos nacieron cuando usted ya estaba rehabilitado. Mi hija va a cumplir 16 años y mi hijo acaba de cumplir 14. Y yo voy a cumplir 25 años de haber dejado consumir, ¿no? Entonces, inclusive la mamá de mis hijos me conoció ya estando limpio. O sea, ella nunca me conoció borracho ni drogado. Entonces, digamos que esa nueva parte de mi vida la conocen ellos porque la han vivido, pero la historia pasada la conocen porque yo se las he contado, no porque la han tenido que vivir en carne propia por fortuna. Y mi relación con mis hijos es una chimba, ¿verdad? ¿Y le quedaron secuelas físicas y psicológicas de esos años de consumo? Estoy completamente tostado, sí. Pues tengo un par de platinas en el tabique, como le conté, de reconstrucción del tabique. No sé si sea por el tema de la cocaína o también por el tema de la edad, pero ya empieza uno a sentir cosas como que se le olvidan vainas y como que no tengo unos recuerdos como muy vívidos de ciertas cosas. Me gusta la gente, pero no me gusta tanto estar con tanta gente mucho tiempo. Era mucho más amiguero antes, era mucho más social antes o sociable antes de lo que soy ahora. Me gusta tomármela con calma. Antes vivía como más con más velocidad. Hoy he aprendido un poquito a llevarme la vida con más tranquilidad y con más calma. ¿Sale a rumbear hoy en día? Parrandeo hasta las 5 de la mañana y bailo encima de las mesas. Y la gente no me cree que me estoy tomando 2 Red Bulls y fumándome medio paquete de cigarrillos. La gente dice, este marica está yéndose al baño a meterse un pase porque no puede ser posible que este man tenga más energía que nosotros. Y me gusta que la gente tome trago a mi alrededor. No tengo ningún rollo con eso. ¿Y que metan o eso sí no? No le jalo a gente que esté metiendo, pero pues obviamente cuando uno está rumbeando, pues hay mucha gente que está metiendo y uno no se da cuenta.
¿no? No me relaciono con gente que consuma drogas, pero pues tengo círculos donde la gente mete y ya. ¿Y le dan ganas de consumir a veces? Me han dado varias veces. Digamos que en estos años podría decir que unas 10 o 15 veces he sentido compulsión por consumir, en donde he tenido que salir corriendo de donde estoy. ¿Hacia dónde? No, salgo corriendo, es que me monto en el carro y me largo para mi casa. Y no me importa. Por ejemplo, yo tengo un parche de golf, con el que juego golf hace 1000 años. Y somos 20 huevones de mi edad, todos sanos. Y cuando digo sanos no significa que no se tomen algo o no se fumen bareto, de pronto algunos o alguna vaina, pero son todos tipos muy sanos y muy tranquilos. Y nosotros hacemos anualmente algunos paseos y nos vamos o a otra ciudad de Colombia o fuera de Colombia todos a jugar golf. Y hace unos años estábamos en un paseo en República Dominicana de estos all included, que desde que se bajó en el avión hasta que se vuelve a montar en el avión le embuten trago mañana, tarde y noche. Entonces pues eran 20 huevones hinchos de la perra, 6 días, y Nicolás tomando Coca-Cola, jugando golf y cagado la risa. Y en alguna de las noches estábamos en algún sitio todos jodiendo, inclusive hemos tenido que alquilar una buseta para irnos hasta ese sitio porque quedaba como a 1 hora de distancia del hotel donde estábamos nosotros. Y en algún momento de la noche a mí me entró la piquiña, pero cada vez más fuerte. Y me tocó coger un taxi que me costó $100, me acuerdo. Porque pues no iba a coger la buseta donde estaban todos. Y me tocó inventarles una historia, decirle que me había dado un malestar estomacal brutal y que tenía que largarme. Entonces me decían, pero huevón, aquí hay un baño, entra al baño. Y yo, no, marica, es que tengo unas pepas en el cuarto de mi hotel que me quitan esto y yo sufro de esto. Me tocó inventarles una historia porque sentía que si seguía jugando con la candela que estaba jugando esa noche, estaba corriendo un riesgo muy alto. Yo voy mucho a Miami a ver pacientes allá y estaba una noche con una gente y me tocó a las 11 de la noche también decirles, oiga, compadre, no puedo quedarme un minuto más porque estoy que me lo meto. Y salí corriendo a llorar en un cuarto de un hotel y a darme golpes de pecho por la desgraciada vida que yo tenía de tener que salir corriendo, pero al día siguiente levantarme agradecido de no haberme lo metido. Pero digamos que en 25 años eso ha pasado 10 o 15 veces, no ha pasado más. Que me dan ganas, hay veces sí me dan ganas, que de pronto estoy en una fiesta chévere y estoy viendo a todo el mundo tomarse unos tragos y pasando bueno, y digo, es rico poder estar tomando unos tragos como ellos se los están tomando, pues instantáneamente sé que yo no podría tomármelos como ellos se los están tomando, entonces las ganas se me quitan en 2 segundos. Y hablemos de esa personalidad adictiva, que es algo que yo he pensado y no termino de entender. ¿Dónde está la línea de un adicto y alguien que no lo es? ¿En qué punto uno debe pensar seriamente que tiene un problema? En el momento que me está causando daño, le está causando daño a mi entorno y hay un problema. No tiene nada que ver con cuánto consumo, no tiene que ver con la periodicidad con que lo hago, tiene que ver con el por qué lo hago y qué pasa cuando lo hago. Entonces hay gente que de golpe mete una vez al mes y ese día causa unos daños brutales a nivel personal o colateral, y hay gente que de golpe mete todas las semanas y no sucede eso. Esto es un tema que no es fácil de digerir, pero hay gente que puede fumar marihuana toda la vida sin mayores problemas. Hay gente que puede tomar trago toda la vida sin mayores problemas. Y hay gente que no puede. Yo no puedo. O sea, yo quisiera poderme meter unos aguardienticos y meterme un par de pasecitos de perico. Me parecería delicioso. Yo no dejé de consumir porque me haya dejado gustar. Yo dejé de consumir porque yo no puedo controlar eso. Eso controla mi vida. Y cuando eso controla mi vida, es echar una moneda al aire que muchas veces cae cara y muchas veces tristemente cae sello. Y cuando cae sello, duele mucho. Duele mucho. Y aprendí también con los años que yo no necesito beber y meter para pasar bueno. No necesito. Puedo pasar muy bueno sin beber y sin meter. Si yo viviera mal sin meter, metería. Así que coma mierda a todo el mundo, me importa un culo, cómo me califiquen, cómo me miren y cómo me juzguen, eso es pedo mío. Es una decisión que yo tomo todos los días y digo, pues hoy los poquitos o muchos mierderos que yo pueda tener en mi vida, creo que si los enfrento sin consumir, va a ser menos difícil solucionarlos que si consumo, porque no los voy a poder solucionar. Creo que no ha habido ninguna circunstancia en estos 25 años que yo pueda decir qué cagada no haber estado bebiendo, metiendo. No ha habido ninguna. Pero sí me arrepiento de muchas cosas que viví bajo el efecto de las sustancias que hubiera podido disfrutar mucho más sin beber y sin meter. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema, por ejemplo, académico y el tema laboral. Yo veo que la gente que desde joven se acostumbra a hacer las cosas de una manera adecuada, la vida le paga con creces eso.
¿no? Yo estuve en 9 colegios, perdí 5 años, fui un vago de mierda, compré el cartón de bachiller, mejor dicho, a nivel académico es un desastre. Yo cojo un libro y leo 2 páginas y me quedo dormido. Yo no tengo ese tipo de hábitos que uno los coge desde chiquito, porque cuando yo estaba chiquito estaba de rumba, güey, y no los voy a coger de viejo. Entonces a mí se me dificulta más cumplir con las responsabilidades de la vida que lo que se le puede dificultar a una persona que desde chiquito se acostumbró a hacer las cosas bien. Me acostumbré a ser un mentiroso compulsivo, por ejemplo. Pues siempre tenía que estar mintiendo porque siempre estaba haciendo las cosas equivocadamente. Y aprender a hacer las cosas bien para una persona que siempre hizo las cosas mal no es fácil. Es fácil hacer las cosas bien cuando uno siempre las ha hecho bien. Pero hacer las cosas bien cuando uno siempre las ha hecho mal es jodidísimo, güey. Es jodidísimo. Y es un continuo aprendizaje. Esto ya no es un tema de si quiero beber o no quiero beber. Esto es un tema de hacer las cosas bien en la vida, ser leal y honesto a los principios que uno tiene y ser coherente con lo que uno siente, ¿me entiende? Y eso no es fácil para una persona que nunca lo ha hecho. Me parece jodido pensar en el tema de la genética, de cómo se define un adicto, si es por genética, por su contexto al crecer. ¿Cómo cree usted que se determina? Han estado varios médicos importantes en diferentes partes del mundo a través de los años tratando de demostrar que esto es genético y no le han podido pegar al perro que esto sea genético. Lo que sí hay es una predisposición social, familiar, que pega muy duro. Esta predisposición psicológica es cuánto el ambiente influye en mis decisiones, ¿no? Lo que yo vivo a mi alrededor en el día a día, en familia, en los colegios, con los amigos, ¿cuánto influye eso en la toma de mis decisiones? Yo tengo un hermano. Felipe y yo nacimos en la misma casa, con las mismas posibilidades, con los mismos recuerdos, con las mismas vivencias, y Felipe es vegano. Felipe flota. Felipe le hace falta 3 minutos para estar sentado al lado de Dios, cogido de las manos. No, o sea, Felipe es un ser de luz. Felipe es un ser increíble. Felipe nunca tuvo temas de adicción. Felipe, usted le dice problema y tiene que buscar un diccionario a ver qué significa la palabra problema. Usted sienta a mi hermano al lado mío y no nos cree que somos hermanos. Y nos llevamos 2 años. ¿Y él consumió? Probó la marihuana 5 veces y se metió 2 pepas en 2 fiestas en algún rave que estuvo en California. Y check, y siguió su vida. Psicólogo especializado en Gestalt, especializado ahora en Mindfulness, trabaja con el Nueva Granada y es uno de los counselors de High School del Nueva Granada y se gana todos los años los premios de uno de los mejores funcionarios del colegio que los dan en los colegios. Todo el mundo ama a mi hermano. Felipe va por la calle y todo el mundo se le bota a abrazarlo. Felipe es un ser increíble y es el hermano de este demente de mierda al lado, güey. Y vivimos lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que influyó en él fue distinto a lo que influyó en mí, viviendo lo mismo además. No fue que él tuvo una influencia distinta a la mía, no tuvimos la misma influencia. Obviamente, si uno tiene hogares funcionales, si uno tiene buen ejemplo, si hay buena comunicación, si hay una educación en principios y en valores desde joven, seguramente los riesgos se disminuyen enormemente. Ayer estuve dictando una conferencia en Manizales a un grupo de 10 familias en donde los pelados todos tenían 13 años y sus papás. Y todos estos niños de 13 años, todos, sin excepción, la semana pasada estaban en un salón comunal de uno de los conjuntos tomando aguardiente y vapeando. Y en mi concepto inclusive habían algunos fumando marihuana. Hijo de pucha, y empiezan a mirar qué pasó. ¿Por qué 10 chinos de 13 años con familias en teoría más o menos normales están tomando ese tipo de decisiones? Hace 10 años que abrimos esta casa, el promedio de edad de los pacientes era de 31, 32 años, hoy es de 20. ¿Por qué cada día son más jóvenes? ¿Qué es lo que hay en la ruptura familiar, social de la gente hoy que hace que hoy necesiten más escaparse de su realidad? No es un tema genético. ¿Cuál puede ser la respuesta ahí? La influencia que existe afuera, hermano. Es que los principios familiares, los principios católicos, los principios y valores que se deberían estar inculcando desde jóvenes a los chinos hoy se perdieron mucho. Hoy el concepto de familia está muy como es en Estados Unidos, que es que usted a los 16, 18 años ya vaya y vea por sí mismo, ¿no? Y papás trabajadores, mamás trabajadoras que no son papás presentes. ¿Entonces cree que el problema se está empeorando? Sí, cada día más. ¿Y qué puede ser una solución? ¿Cuál es su mensaje desde su experiencia? Mi mensaje va dirigido más a los papás que a los jóvenes, tristemente, que es que los papás tenemos que ser papás.
y tenemos el rol más mamón que existe en el planeta, que es ser papás. Porque ser papá es una mamera. Entiéndame bien, la mayor bendición que tenemos los papás es ser papás y tener a nuestros hijos. Es lo más divino que existe. Pero el rol de ser padres es inmamable, porque es que el rol de ser padres exige estar encima, sacrificar una cantidad de cosas, estar a las 4 de la tarde revisando tareas, estar quitando el celular, estar diciendo que no, estar poniendo límites, estar haciendo una cantidad de cosas para que nuestros hijos crezcan de cierta manera. Es mucho más fácil que nuestros hijos vivan solos, asuman sus responsabilidades y miren a ver qué pasa. Y que miren y asuman su vida. Pero tenemos una carencia enorme de ser padres, en mi concepto. Y lo otro, que no quiero sonar ni fanático, ni mucho menos, pero es una creencia muy personal, es hace falta meter a Dios en las casas desde que nuestros hijos son chiquitos. Yo conocí a Dios grande. Y yo conocí a Dios por necesidad y no por deseo. Porque en un momento de la vida estaba con el agua al cuello queriendo morirme, y la única alternativa que encontré fue decir, busquemos esto a ver qué pasa. Pero si hubiera habido más Dios en mi hogar desde que yo era joven, seguramente las cosas hubieran sido muy diferentes. ¿Cómo tuvo esa revelación? ¿Cómo entiende a Dios? ¿Cómo entiendo yo a Dios? Un Dios amoroso, un Dios que quiere mi bienestar, que me guía si yo le permito que Él me guíe. Y lo siento en el día a día, ¿no? O sea, lo siento en todo lo que sucede. Lo que pasa es que yo soy muy prepotente y yo soy muy loco y entonces a mí se me olvida. Y en ciertos momentos cuando estoy viviendo bien, entonces ya se me olvida que el man está ahí. Y entonces le escupo en la cara. Pero el man me ama tanto que cada vez que yo le escupo, el man lo único que hace es que me abraza. Y me da amor a cambio, ¿me entiende? Entonces, en todo. En este encuentro con usted, está Dios aquí sentado con nosotros. Y en todas las cosas que suceden, está ahí guiándome y abrazándome. Y nunca estoy solo. Entonces, en el momento que pude recibir eso con fe en mi corazón y entenderlo, en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma, la vida cogió un color completamente distinto. Repito, muchas veces se me olvida y Él se encarga de recordármelo. El man le habla a uno en el tono de voz que uno necesita para poderlo oír. Y Él normalmente habla pasito y amorosamente. Y hay mucha gente que tiene la fortuna de poderlo escuchar, Él hablando pasito y cariñosamente. Yo soy sordo. Entonces el man me grita porque él sabe que eso es lo que necesita, este huevón. Entonces muchas veces me tienen que pegar 3 gritos y lo hace con amor y ya aprendí a oírlo y a tratar de hacer su voluntad o permitir que él haga su voluntad conmigo. Nicolás, 1000 gracias. Me quedaría 1 hora más, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Miguel. Del carajo. Bacanísimo. Está su casa. Cuando quiera, está su casa, hermano. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es nuestra editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. A través de Instagram nos pueden mandar notas de voz con sus comentarios y reacciones a nuestros episodios. Ella es Ei Zanahoria desde Melbourne, Australia. Son mi último gran descubrimiento. Me ha parecido un proyecto simple y minimalista. Con esto me refiero a que va a lo esencial con conversaciones que fluyen naturalmente. Les mando un fuerte abrazo. Emerson Erazo 78 desde Cali. Yo quiero agradecer a cada uno de los invitados al podcast El Topo, porque en sus entrevistas y en esta charla que han tenido con Miguel han sido muy generosos en compartir aspectos muy propios e incluso íntimos de sus vidas. Muchas bendiciones. Danielitis. Me ha encantado todos sus episodios. Me encanta particularmente la voz del entrevistador, es muy tranquila y eso creo que fue lo que me atrajo para seguir escuchándolos. Nada, que tienen un oyente súper fiel de ahora en adelante. Y finalmente, Sergio Poveda Zanahoria. Este mensaje es para recomendarlo 100%. Es un podcast novedoso, fresco, va directo al corazón humano, hace preguntas sensibles, difíciles. Los entrevistados son inmejorables. Un abrazo para todos y sigan con este gran proyecto. Agradecemos las donaciones de nuestros oyentes Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza,
Diana Erazo, Rocío Adames, Carol Patiño, Susana Contreras y Mariana Matija. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio... Yo siempre fui una gorda sana, pero por primera vez en mi vida, a raíz de la pérdida de peso tan abrupta, desarrollé hipotiroidismo y resistencia a la insulina. Entonces yo me vi en el espejo, significativamente más delgada, pero enferma y triste. Y yo toda mi vida creí que cuando fuera flaca iba a ser feliz. Nos vemos en 2 semanas para hablar con Adriana Converse, también conocida como Fat Pandora, sobre cómo aprender a querer nuestro cuerpo en una sociedad cargada de prejuicios. Muchas gracias por escucharnos.